el doctor Juan Carlos Ramírez Herralde, que nos va a hablar de la pubertad precoz. Doc. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi doc. Feliz lunes. Feliz lunes igualmente. ¿Cómo están? Bien. Con todo, ¿verdad? Vamos a empezar. Empezando con todo, y con vamos todo. a empezar hablando de la pubertad precoz. ¿Qué es? ¿Qué es la pubertad? Primero, la pubertad es el tiempo que tenemos todos los seres humanos cuando maduramos las características sexuales y físicas, y esto generalmente sucede en las niñas, por ejemplo, alrededor de entre los 8 y 12, 13 años, y los niños entre los 9 y 14. Los niños somos un poquito más lentos y más retrasados, pero seguros finalmente. al final, llegamos, llegamos. De que llegamos, De que llegamos. llegan. Entonces la pubertad precoz se refiere a estos cambios de maduración sexual y física suceden antes del tiempo previsto. ¿Cuándo es que se alcanza la pubertad en términos generales? Esto decíamos que es muy variable, cambia en edades, pero esto tiene que ver mucho con las características o antecedentes familiares. Si mamá, la abuela, las tías, la mamá, por ejemplo, inició con toda su aparición de caracteres sexuales secundarios, que ahorita vamos a hablar, o la menarca, que es la primera menstruación, alrededor de los 10 años, seguramente las hijas van a empezar alrededor de los 10 años. Si toda la familia empezó, por ejemplo, la menarca alrededor de los 13, 14 años, lo más probable es que la niña vaya a empezar alrededor de los 13, 14 años. Entonces, la pubertad en términos generales interviene esta parte genética o parte familiar. Hereditaria. La parte hereditaria. La parte nutricional también es bien importante, y la otra es evidentemente el sexo. Pero particularmente hablando de pubertad precoz, es que inicia el niño o la niña a tener estos caracteres sexuales secundarios antes de tiempo. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Entonces, en las niñas, por ejemplo, es aumento de glándula mamaria, aparición de vello púbico, axilar, sudoración ya propio de un preadolescente. En los varones, por ejemplo, igual, crecimiento de genitales, aparición de vello en el cuerpo, cambio de voz, pero esto lo esperas en un niño de 12 años, no en un niño de 6 o 7 años. ¿Puede pasar a los 6, 7 años? ¿Eso? Por eso estamos hablando de pubertad precoz. Entonces, cuando empezamos a ver todos estos cambios, ojo, no es normal. No es que mi hijo o mi hija sean sobredotados y superdotados y vamos a darle un aplauso. No. Vamos al doctor, vamos a poner foco en alerta, algo está sucediendo. Porque normalmente esto de la pubertad precoz se da, puede ser problemas genéticos que son raros, pero lo más común son tumores a nivel cerebral, particularmente en la glándula pituitaria. La glándula pituitaria está en una región de la hipófisis que está en el cerebro, y esta glándula pituitaria es la que secreta unas hormonas que se llaman gonadotrofinas, y las gonadotrofinas, la glándula pituitaria secreta las gonadotrofinas, que son hormonas que nos ayudan a estimular las gónadas, que son los ovarios y los testículos. Al estimular las gónadas, son las que nos producen las hormonas propias de los diferentes sexos, y por eso se da esta parte de la pubertad precoz. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Evidentemente, por una historia clínica. Vas al doctor, te hace la historia clínica, podemos tomar una radiografía, por ejemplo, de mano para ver edad ósea, en donde a veces hay una discrepancia entre la edad cronológica que tiene el niño y la edad ósea. Esa. La otra es tomar, por ejemplo, una tomografía en el cráneo, resonancia magnética, o inclusive también puede ser una tomografía o resonancia magnética a nivel abdominal, particularmente para determinar si hay o no tumores. Con la presencia de algún tumor, entonces ya tanto el médico, el pediatra y el endocrinólogo pediatra, que es el que se encarga de ver todo esto,
entonces ya determinan si la pubertad precoz es gonadotrofino dependiente o es independiente a este tipo de hormonas. Otro de los exámenes que se hacen es tomar niveles en sangre de las hormonas para ver cómo están y entonces ahí con medicamento frenar exacto toda esta parte de la pubertad precoz. Ahora, te quería preguntar, ¿estos qué problemas, tal vez a nivel psicológico y fisiológicos, qué tipo de problemas le traen al muchacho? Esta pregunta es bien importante por la situación de que tú empiezas a tener un chico o una chica con estos cambios físicos. Y a nivel bullying tiene que traer un problema. Entonces, a nivel psicológico también hay que saberlos manejar y saberlos tratar, porque si no empiezan a ser objeto de burla en las escuelas. Pero afortunadamente con el tratamiento se puede frenar esta Por pubertad supuesto precoz, que sí, ¿verdad, por doctor? supuesto que sí. Ah, okay. La frenas en tanto alcanza su nivel genético normal, porque además otra de las características es que los niños que tienen pubertad precoz crecen aceleradamente, crecen muchísimo y ya después se estanca su crecimiento. A los 12 ya son lo que ya son. Ya después se estanca su crecimiento, en tanto alcanzan su nivel de estatura que ya predeterminada genéticamente. Entonces, ¿cuáles serían como unas señales de que mi hijo está sufriendo de pubertad precoz para asistir al médico? Si vemos que hay cambio de voz en los varones, crecimiento de los genitales, aparición de vello en el cuerpo, ya sea en barba, bigote, vello axilar o vello púbico, o las niñas, por ejemplo, ya empiezan a tener menarca, que es la primera menstruación, o crecimiento de glándula mamaria, o inclusive menstruación. Antes de los 12, 13 años. Obviamente esto en cuarto de primaria, ya sexto de primaria, primero de secundaria, ya se puede tomar como algo Pero más normal. finalmente siempre hay que estar en contacto con el médico para que no tengamos problemas. Doctor, muchísimas gracias. Me da gusto estar con ustedes. Como siempre. Gracias, Doc. Y bueno, hablando de programas en relación a todo esto, hay uno que se llama Protege y Úsalo. El gobierno de la ciudad te informa. La Secretaría de Salud cuenta con la campaña Úsalo, que brinda información sobre el uso de los métodos anticonceptivos a los jóvenes capitalinos. Si tienes dudas sobre tu sexualidad o dónde obtener, por ejemplo, preservativos de forma gratuita, entra a www.usalo.df.gov.mx, www.usalo.df.gov.mx e infórmate un poquitito más acerca de estos temas. Protégete y úsalo.